Bendiciones y bienvenido a Día de Estudio Bíblico. Dios le bendiga grande y ricamente y deseamos que la palabra del Señor le sea de grande bendición en este día. Estamos estudiando el Evangelio según San Juan y estamos en el capítulo 6. Deseamos que la gracia y la misericordia de Dios sea con usted en este día y que el conocimiento de la palabra del Señor fortalezca su fe. Gracias una vez más por dejar sus comentarios y por compartir esos estudios bíblicos que de seguro a alguien le harán de grande bendición esta palabra. Estamos en el capítulo 6, versículo 1 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Vamos a estar tratando de cubrir desde el versículo 1 hasta el versículo 21 en este día. Dice así la palabra del Señor. Después de esto Jesús fue al otro lado del Jordán del lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo así a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero decía esto para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe entonces le respondió: 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: hacer recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracia, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto ellos querían. Bien, regresemos al versículo 1. Y es que dice: después de esto, ¿después de qué? De lo que estábamos terminando de leer en el capítulo 5, de el testimonio que Jesús había dado de sí mismo, había dado acerca del Padre, y de cómo el creer en su palabra da al hombre salvación y da también al hombre aquellos milagros que se necesitan, creyendo a su palabra. Ahora, después de que todas estas cosas que él había compartido, dice que vino pues al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Este es el mismo mar o lago de Genesaret, y en el tiempo de Jesús se le conocía como el lago o el mar de Tiberias. Esto en honor al César, ya que en el año 20 de nuestra era se había fundado una ciudad en nombre del emperador romano en las riberas del lago, o lo que se le llama aquí mar de Galilea o mar, y por esa razón, ya que la ciudad se llamaba Tiberias, pues al lago también lo reconocían con ese nombre. Esta es la razón por la que usted encuentra estos diferentes nombres para este lago, que se le llama mar o se le traduce como mar acá. Y le seguía, dice, grande multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Recuérdese, Jesús había hablado ya en el capítulo 5 acerca de que 2 daban testimonio de él: la palabra y
los milagros que él hacía. Esto daba testimonio de quién era él. Entonces subió Jesús, dice, a un monte que es una colina, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Esto quiere decir que ya había transcurrido un año desde lo que nos narra el capítulo 2, cuando Jesús estaba también en Jerusalén en el tiempo de la Pascua. Cuando alzó Jesús los ojos, versículo 5, y vio que había grande multitud, le dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman todos estos? Aquella pregunta pareció bastante sorprendente para Felipe, pero dice ya el versículo 6 que Jesús sabía lo que tenía que hacer. ¿Por qué le hacía aquella pregunta? Estaba probando la fe de Felipe. Recuérdese, Felipe había estado con ellos, había visto ya hacer milagros, hacer cosas que nunca antes se había visto a alguien hacer. Y entonces quería Jesús ver dónde estaba el nivel de fe en Felipe, a lo cual Felipe no prestó ninguna atención, sino que su respuesta fue una respuesta normal, una respuesta técnica, una respuesta que quizá nosotros mismos podríamos dar al estar descuidados de cuando estamos delante del Señor en una situación. O sea, la respuesta de Felipe fue la que daría cualquier persona, y especialmente si no es creyente. Y esta fue la respuesta de Felipe. 200 denarios no serían suficientes. Un denario para ese tiempo sugieren de que era prácticamente el salario de un obrero, el salario de un día. O sea que rápido Felipe, a la pregunta de Jesús, pensó en lo natural, pensó en lo material, en el costo que aquello podría llevar, y calculó que 200 días de trabajo de una persona no sería suficiente para comprar el alimento de toda aquella multitud que se había llegado, la cual dice son 5,000 hombres nada más. Esto quiere decir que la multitud podía ser duplicada en ese tiempo, ya que no contaron los niños ni las mujeres. Así de que es algo interesante, y esto es lo que debemos nosotros ir aprendiendo mientras leemos la palabra del Señor. Cuántas veces en situaciones que hemos estado, nuestra fe es probada, y la respuesta nuestra a la prueba del Señor, a nuestra fe, es una simple respuesta humana, una simple respuesta técnica, que no incurre en la fe que deberíamos tener en el Señor y su palabra. Esto pues, de lo que le ocurrió a Felipe, podría ocurrirnos a cualquiera de nosotros. Así es de que esta es una de las enseñanzas que debemos nosotros atesorar, y poder estar pendiente de cuánto, en qué momento, alguna situación, alguna circunstancia Dios puede utilizar para probar nuestra fe. El versículo 6 es clave, porque dice, ya Jesús sabía que era lo que tenía que hacer. Versículo 8, uno de sus discípulos, entonces Andrés, hermano de Pedro, dice, aquí está este muchacho que tiene 5 panes de cebada, pan de cebada, que la Biblia en inglés te lo traduce como el barley, y 2 pececillos. Mas ¿qué es esto para tanto? O sea que también, a pesar de que aparentemente presentaba una solución al problema, con todo eso la fe estaba escasa, y no había fe presente para la afirmación de Andrés. Y eso pues es también otra de las circunstancias en que nosotros a veces nos encontramos, que aparentemente podremos tener la solución
pero la fe no nos alcanza. O sea, la fe de todos estaba siendo probada en esta situación que se había presentado. El versículo 10 dice: entonces Jesús les dijo: hacer recostar la gente, y había mucha hierba, y los hizo recostar 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y ellos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y esto es bien interesante. A pesar de todo, a pesar de que no había fe viviente en ellos, con todo ello estaban dispuestos a obedecer a Jesús. Y esto es interesante también, obedecer a la palabra del Señor. Y esto puede ser considerado o puede ser tomado como fe. El ser obediente a su palabra, o por lo menos esto puede cooperar para que el milagro suceda. Y los discípulos no se opusieron al mandato de Jesús y empezaron a hacer como Jesús les había mandado. Esto también nos recuerda a aquellos sirvientes en la boda de Caná de Galilea, cuando María le dice a los sirvientes: hagan todo lo que Jesús les diga. Y aquellos fueron e hicieron como Jesús les dijo, sin cuestionarlo, sin como lo dicen en inglés, second guessing. Siguieron la palabra que Jesús les había dado. Y esto es algo de admirar también en los discípulos. A pesar de que su nivel de fe estaba muy bajo, con todo ello estaban dispuestos a obedecer a la palabra de Jesús. Muy interesante prestarle atención a esto. Y acá pues Jesús dice: da gracias. Esta palabra generalmente está relacionada a alabar, a darle alabanza a Dios, o sea, reconocerlo, de que de Él estamos recibiendo aquello. O sea, en este caso es una palabra de alabanza a Dios por su deidad. Dar una expresión de agradecimiento. Y esto es lo que Jesús hizo con aquel pan y aquellos peces. Versículo 12: cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos. En el Evangelio de Mateo, que también habla acerca de este acontecimiento, dice: cuando comieron todo lo que quisieron comer. Entonces Jesús les dijo: recojan los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Y recogieron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Y esto es interesante. ¿Qué es lo que nos enseña en general esta porción hasta acá que vamos leyendo? Y es que podemos ver a través de ello la bondad y la misericordia de Dios para con la gente. Podemos ver la provisión de Dios. Siempre está dispuesto, Él siempre sabe de que hay necesidad y siempre está dispuesto para suplir. En muchas ocasiones Jesús hizo énfasis a sus discípulos, a los creyentes, que no se preocuparan por lo que podría venir más adelante, porque si Dios cuidaba de las aves, también cuidaría de nosotros, que no somos nosotros menos que las aves, y si cuida de ella, también tendrá cuidado de nuestras necesidades. El apóstol Pablo podía de esta manera decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Su confianza depositada en la bondad, la misericordia y el suministro que viene de parte de Dios. Cuando las situaciones adversas prueban nuestra fe, debemos aprender a confiar y obedecer
a su palabra. Así es de que la bondad del Señor, su provisión, quedan demostradas en este milagro que se realiza en este lugar. Entonces el versículo 14 dice: aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Y es que toda esta gente tenía conocimiento de la palabra escrita, y esto es lo interesante. Pudieron ver que o pudieron, a través de las señales que Jesús hacía, recordar la palabra que estaba escrita. Y es que acá se estaban refiriendo tanto a el capítulo 49 del libro de Génesis, como también a Deuteronomio capítulo 18. Y es que en estas palabras, en Génesis 49, que son las últimas palabras de Jacob a sus hijos, habla acerca de esto que iba a suceder en un futuro. Y aquella gente que Jesús estaba ministrando, y en este caso les había dado de comer, eran conocedores de la palabra. Y esto es algo interesante, que los creyentes de hoy en día sean conocedores de la palabra para poder entender las cosas que suceden, para poder entender los tiempos y las temporadas que vivimos. Hay que tener conocimiento de la palabra del Señor. A esto se refería, o esto fue lo que les vino a la mente cuando vieron a Jesús hacer milagros. Y es que en Génesis capítulo 49, versículo 10, las últimas palabras de Jacob a sus hijos, en el versículo 10 dice: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. En otras dice hasta que venga, o en inglés la Biblia dice Shiloh, y a él se congregarán los pueblos. Aquí la palabra Silo, aunque en ese tiempo era el nombre de una ciudad o de un lugar, de un pueblo, con todo ello, la palabra aquí Silo o Shiloh tiene diferentes interpretaciones, y la que más algunos aceptan es la que divide a la palabra en dos: Shai y Lo, L-O-H. Y es que esto se traduce como aquel a quien se le brinda tributo. También la palabra, hubo un tiempo, como literalmente Shiloh, era traducida también como el que pacifica o el pacificador. Pero la más aceptable es la que se traduce también como Shiloh, o sea, en el español, S-H-E-L-L-O-H. Y esto puede traducirse como a quien pertenece el dominio, o de aquel de quien es el reino. O además de eso, otros la han traducido como aquel que tiene el derecho a reinar. Así es de que cuando Jacob dijo estas palabras, los judíos pues la entendieron de esta manera. O sea, de esta manera la interpretaban. Era aquel que tenía el derecho a reinar, o aquel que tiene todo el dominio. De esto también pues se nos habla en Deuteronomio 18, como también en Ezequiel 21, 27. Así es de que aquella gente era conocedora de la palabra, y esto es de suma importancia para nosotros los creyentes. No debe de haber creyente que no conozca la palabra que está escrita, porque la palabra misma nos da testimonio
porque Dios se ha revelado a través de su palabra. No hay autoridad más alta hoy en día aquí en la tierra, sino la palabra que está escrita y la obra que el Espíritu Santo hace en cada uno a través de la palabra. Así es de que todo creyente es recomendable que desarrolle un hábito de lectura de la palabra de Dios diariamente. No necesita leer grandes porciones o un libro entero, pero cada día dedique unos 2, 3, 4, 5 minutos, 10 minutos conforme usted vaya madurando en el Señor, vaya dedicando más tiempo a la lectura de la palabra, que la palabra del Señor esté grabada en su corazón, grabada en su mente, en sus pensamientos, porque la palabra de Dios es la que es eficaz. La palabra de Dios, tenemos en ella todo el consejo de Dios, tenemos la guianza de Él, y es la que utiliza el Espíritu Santo para revelarnos las cosas que necesitamos saber. Así es de que desarrolle hábito por leer la palabra, ame la palabra del Señor. Aquella gente del tiempo de Jesús tenían el conocimiento, y cuando vieron hacer señales, milagros a Jesús, recordaron esta palabra que estaba escrita. Versículo 15, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Por supuesto, aquellos, recuérdese, esperaban el Mesías, especialmente en este tiempo que estaban siendo oprimidos por el Imperio Romano. Así es de que más que buscar encontrar un libertador espiritual, ellos buscaban a alguien que literalmente los sacara de debajo del dominio romano. Y Jesús no era ese su objetivo, no era esa su tarea, no era esa la obra que él venía a realizar en ese tiempo. Así es de que, por tanto, se apartó. Versículo 16 dice: al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos, y se levantaba el mar con gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, que esto equivale a más o menos unas 3 millas, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no teman. Ellos entonces con gusto le recibieron, y la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Y esto es bien interesante lo que aquí ocurre. Recuerde, estamos viendo de cosas imposibles para los hombres, cosas que difícilmente podríamos decir nosotros: esto es lo que va a suceder, o esto es lo que se puede hacer, porque son imposibles para nosotros. Mas la Biblia dice: para Dios no hay nada imposible. Él es el Dios de lo imposible. Jesucristo lo puede hacer, aunque si está fuera de nuestro alcance, aun si está fuera del entendimiento, del alcance de nuestro entendimiento. Para Dios no hay nada imposible. Como era darle comida a grande multitud con 5 panes y 2 peces, ahora, en medio de una gran tormenta, en medio de una tempestad, a unas 3 millas de distancia de la orilla, se aparece Jesús caminando sobre el agua. Y esto es algo sorprendente, y de hecho, pues los discípulos se asustaron de aquello, y cualquiera de nosotros, si estuviese en una situación así, quizá también nos daría un gran susto ver que de repente, en medio de la oscuridad,
alguien se acerca caminando sobre el agua. Es algo que no es inimaginable casi aquello. Mas sin embargo, ahí estaba llegando Jesús. Y esto pues algunos dicen es importante que en medio de las tormentas de la vida invitemos a que Jesús llegue a nuestra barca y Él lo va a hacer. Por otro lado, el versículo 21 también nos revela otro milagro y es de que dice que Jesús llega a la barca, estaban a 3 millas dentro del mar y esto casi es la mitad del camino hacia donde iban. Mas sin embargo, dice, una vez Jesús subió a la barca, inmediatamente la barca estaba en la otra orilla. Recuerden, estaban en medio de una tormenta. Las embarcaciones de su tiempo, por supuesto, no tenían motor, mas sin embargo, por la palabra que usa acá de enseguida es euteos, del griego, traducido al español, por supuesto, euteos, y esto es de una manera veloz, inmediata, directamente, pronto, rápidamente, así es como se traduce esta palabra. Pues vino a ser otro milagro que lo vino a presenciar a aquellos discípulos, que una vez Jesús llega a la barca en medio de aquella tormenta, en medio de aquella tempestad, en un abrir y cerrar de ojos, la barca estaba en la otra orilla. Este es un milagro que casi nadie le hace referencia, pero cuando dice aquí enseguida, la palabra que se ha traducido es la que da la connotación de una manera inmediata. O sea, Jesús sube a la barca, los discípulos pues se dan cuenta que en realidad Él es y de repente estaban ya en la otra orilla. Y es que así es como obra Dios en medio de nuestros problemas. Un día estamos o en un momento estamos en medio de una situación apretada, una situación adversa y una palabra del Señor, un milagro de parte de Dios y todo cambia inmediatamente. Esa es la obra que solamente Dios puede hacer en cada uno de nosotros. Así es como vemos vida de gente transformada cuando viene al conocimiento de Dios a través de Cristo Jesús. Hoy eran una cosa y vienen al conocimiento de Dios, mañana o el mismo día las personas son totalmente transformadas. Cualquiera que sea la situación, cualquiera que sea el problema que estemos atravesando, de una manera así de repente, inmediatamente, Dios puede traer solución a nuestros problemas. Yo espero que la palabra de Dios le haya sido de grande bendición en este día. Ore para que esa palabra encuentre lugar en su corazón y que el Espíritu Santo la ministre de tal manera que pueda darle sanidad a su cuerpo si está enfermo, que pueda darle gozo y alegría, contentamiento si está triste. Que esta palabra le sea de consuelo para usted. Dios le bendiga grande y ricamente. Gracias a los que se han conectado y gracias a los que comparten. Gracias a los que van a ver más tarde o otro día este estudio, que yo espero que les sea de grande bendición. Hasta la próxima semana. Dios le bendiga grande y ricamente.